Bueno, tertuliano, os voy a pasar aquí una noticia para verla y comentarla, a ver qué os parece. Estoy alucinando, amigos. Acabo de llegar a casa, me da por mirar el móvil, la cuenta bancaria que nos abrimos en el Parlamento Europeo solo para recibir las dietas y me han ingresado más de 12.000 euros. Em, Más de 12.000 euros solo en dietas, ¿eh? En pleno mes inhábil, que es agosto, que no va nadie, y tras cobrar los más de 12.000 euros de sueldo que, como sabéis, doné el pasado domingo. Y claro, acabo de llamar a mi abogado, ¿no? Y le he preguntado, le digo, oye Luis, Luis de las Heras, digo, ¿de esta partida sale el gasto en aviones? Y me dice que no, que los aviones me los paga directamente el Parlamento a través del MyCWT, que es una app para eurodiputados. Y le pregunto, entonces, aquí meto los taxis. Y me dice, bueno, pueden meter los taxis, pero no es necesario porque en Bruselas y en Luxemburgo tienes esos choferes y esos coches negros de alta gama exclusivos para ti por ser eurodiputado, que ya están pagados por el Parlamento. O sea que solo tengo que reservarlos o cogerlos en el propio Parlamento y me llevan donde yo quiera. Y le digo, ¿me estás diciendo que junto a mi salario solo este mes, sin los complementos y demás cosas que se suman a lo que ya cobro a partir de septiembre, los eurodiputados hemos cobrado por cabeza 24.000 euros, un mes inhábil, para gastárnoslo en casi lo que nos salga de los cojones? Y me dice que sí, 24.000 euros. ¿Qué os parece? Pues lo que ya sabíamos todos. O sea que un europarlamentario tiene los vuelos en business, que tiene una asignación mensual, aparte de eso que él ha dicho, para su secretaría, ¿eh? Y más después asistencia a comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahora no recuerdo el número de parlamentarios, pero quiero recordar que eran 650 o así. Lo que sí recuerdo de antes de la pandemia, que el coste medio por parlamentario era de los 500.000 euros anuales. O sea que multipliquemos 500.000 euros por, no sé, si son 650 y sabremos lo que nos está costando el Parlamento, ese burocratizado No, no, y eso bastante. los sueldos que tienen estos, hay mucho más gasto, pero bueno, ese sueldo No, es no, ya me refiero al capítulo de sueldos de los claro, claro, parlamentarios, sí. claro, hay que añadirle pues desde la luz, el personal, Los etcétera, los funcionarios, funcionarios, los Los efectivamente. viajes, Sí, sí, traductores, que serán muchos. efectivamente. O sea, pero que los emolumentos directos e indirectos promedio era del orden de los 500.000 euros año. no, sí Ya creo está. que en Gran Bretaña que se ha ido, yo creo que lo ha hecho bien, menudo ahorro. Aunque bueno, le está yendo fatal. Bueno, eso fue un demagogo Sí. como el Boris Johnson, que cuando era corresponsal mandaba unas crónicas para yo creo que los ingleses se estarán arrepintiendo de su salida dentro de la Unión Europea. ¿Eh? Sí. Porque no les va mejor, ni mucho menos, ni la libra, ni absolutamente nada. Están en una crisis. De hecho, fíjate tú, el Partido Laborista, que estaba prácticamente en mínimos, ha sacado una mayoría abundante, y no porque sea laborista, sino porque realmente la, no, no hay consistencias. O sea que cuando nos quejamos en España de la inconsistencia de los políticos, el único consuelo es saber que eso no es solamente en España. Estamos en una generación de políticos. Hablábamos, ya iba a decir que ya no sólidos, sino que ni líquidos, como Ciudman, sino gaseosos. Y eso, así, es muy difícil que las cosas prosperen y funcionen. Pero bueno, ¿Alguien me más he quiere puesto comentar Pero muy... esto? es que además el gran tema que tenían en Inglaterra para hacer el Brexit era también el tema de la inmigración. Y no les va mejor, al contrario, Claro, están claro, claro, no, hasta no han arriba con resuelto ese nada, problema. Menudo lío no han tienen allí. resuelto nada, no han resuelto nada. Se creían que al no tener las premisas de inmigración que marca la Unión Europea, ellos iban a poder hacer lo que quisieran, y al contrario,
están hasta el cuello y no saben cómo resolverlo. Entonces, yo creo que ha sido un gran error. En todo caso, volviendo al tema de lo que dice Alvise y las dietas y tal, es una locura. O sea, no podemos estar esperando para que nos atienda un médico meses o años, o para que nos operen, o para que nos hagan pruebas, y luego tener 17 gobiernos diferentes en España. No, bueno, son más de 17, porque luego están las 2 ciudades autónomas y el gobierno central. Tener eso multiplicado por todos los países de la Unión Europea, tener la burrada que hay en la Unión Europea de europarlamentarios, más todos los gastazos que lleva eso, de seguridad, traducción, historia, tal. En fin, esa locura no se puede mantener. No hay dinero para otras cosas, pero hay dinero para esas locuras, no. ¿A qué estamos jugando? Yo creo que esto habría que recortar, pero rápidamente, y externalizar todas estas cosas, dejar en lo básico. O sea, hay que tener un parlamento básico, pero para las decisiones políticas, pero las cuestiones técnicas externalizarlas, y si no funciona esta empresa, pues otra, y ya está. O sea, pero no podemos mantener estos gastos tan salvajes, porque así no va, que es que no hay dinero para nada, claro. O sea, Honorio, no se puede pagar a una persona. Por puntualizar una sola cosa. Eran 650 los números de parlamentarios, pasaron en la anterior legislatura eran 705 y ya en esta son 720. Pues está en función del número de habitantes de los países de la Unión. O sea que en este momento tenemos 720.000. Quiere decir que son nada más que de sueldos y complementos 360 millones de euros al año. Honorio, tu turno. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho prácticamente. Yo creo que, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque era el 6º intento, me parece, de formalizar una Unión Europea, que empezó con un asunto, con un acuerdo, con un interés económico, y que ha derivado a la creación de una clase de funcionarios que viven con unos privilegios. Hombre, vamos a ver, casi es una anécdota, pero es verdad que viven con unos privilegios que están por encima de la media. Y ahí es cuando hace daño. Es decir, que alguien tenga, que los diputados del Parlamento Español tengan de regalo una tablet de la marca Apple y un teléfono de la marca Apple, que son de 1.000 y pico euros cada uno, simplemente por el hecho de ser parlamentarios, pues si lo vas a considerar es casi una anécdota. Pero también es verdad que es un agravio comparativo para todas aquellas personas que no se lo pueden comprar. Entonces, efectivamente, en el caso de España, nosotros nos corta la yugular la administración que tenemos, que parece ser que es las estados autonomías, que por otra parte satisface a mucha gente. Nos corta la yugular porque bueno, ya vemos todos los problemas que se han derivado de las autonomías, la creación, como decía Javier, de 17, 19 administraciones paralelas, las incompetencias que hay por repartir las competencias, valga la redundancia y la contradicción, y hoy que ya parecen asentadas un montón de funciones, pues lo que hemos convertido a nuestras provincias es en centros de caciques, donde antes era el cacique de Madrid, ahora son en cada lugar un cacique, que son los que cortan el bacalao, ¿no? O sea, yo creo que, pero claro, yo no espero que alguien recapacite y de marcha atrás. Lo que se ha aprobado, eso ya no lo va a mover nadie. Lo que se ha concedido, eso ya no se lo va a quitar nadie, a nadie. Y por otra parte, yo he estado reflexionando esta mañana mismo sobre el tremendismo, ¿no? Muchos de mis amigos, pues hombre, son un poquito tremendistas, ¿no? España desaparece. No, España no va a desaparecer. Ni va a desaparecer, porque España es más que un concepto. Es un espacio físico, con montañas, con ríos, eso no desaparece. Por más que el señor Sánchez, o otros como él, o los catalanes, o los vascos tiren de un lado para otro, y que los de Zamora, que no tienen ninguna inquietud, pues despierte una inquietud en ellos a ver cómo les va. Eso no va a desaparecer. ¿Que se pueda transformar el sistema administrativo? Sí. ¿Que van a salir beneficiados, como siempre, los listos, a costa de los pobres? También. Pero desaparecer, no van a desaparecer. Pero es una cuestión de plantearse cuál es el futuro, qué bases tenemos para el futuro, si existe un plan de futuro, con quién se consensúa ese plan, porque tampoco es apetecible que el presidente del gobierno se vaya a Mauritania
a decir que va a legalizar 250.000 mauritanos ahora. No, no, eso ni tampoco es viable que el señor Aznar nos meta en una guerra, ni tampoco es viable que el señor Zapatero nos saque al día siguiente. Pero bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito. O sea, hace falta una política que consensúe ciertos aspectos que son muy graves y que no son de un partido ni están en la disposición de un señor, que afectan a toda la nación. Y eso yo creo que es lo más prioritario. Y Europa se caerá por sí sola como se ha caído las 5 veces anteriores. Algunas de ellas por acuerdos y otras por ruptura de un líder que quería, dirigir esa fuerza y a la consecución de ciertos objetivos militares que no logró. Y no es la primera vez. O sea, Europa se caerá porque no se hace nada. ¿Por qué se ha hecho? Se han quitado las fronteras y tal. Se ha armado. O sea, estamos hablando de una guerra en Ucrania. Se ha hecho un ejército europeo con arreglo no a las bases de la OTAN, que la OTAN es otro imperio, a las bases de los propios intereses de Europa. Son convergentes los intereses de los países europeos para llegar a un acuerdo. ¿Por qué cuando hay un conflicto internacional hay países europeos que tienen acuerdos de privilegio con esos países y otros no los tienen y no se ponen de acuerdo a la hora de hacer una acción conjunta? Es que son tantas cosas las que hay que sentarse a hablar. Los políticos deberían hablar. Son tantas y tantas cosas que a mí me parece tan imposible que puedan llegar a cerrar un acuerdo que por aburrimiento, bueno, nos acostumbraremos a viajar a Francia sin que nos pidan el pasaporte, de momento. Y respecto a lo que decíais de Inglaterra, Inglaterra tiene un problema añadido. Inglaterra ha sido una potencia económica y territorial. Y desde hace muchos años, antes de la Unión Europea y de toda esta ola de los cayucos y de toda esta cosa, Inglaterra ya asumía de los países de la Commonwealth a sus naturales. Solamente hay que ir a Londres. Yo me acuerdo que estábamos en Londres, en Oxford Street, en una terraza hace muchos años con unos amigos ingleses, y ellos me decían: yo es que soy de Londres y a mí me gustaría que mi ciudad se pudiera identificar. Y yo, ingenuamente, sin pensar que les iba a ofender, dije: es que vosotros ya estáis identificados con la pluralidad. O sea, es decir, a Londres vienes a ver pakistaníes, indios, personas que vienen de África, de todos sitios, claro, indios también. Claro, hay un barrio, Nueva Delhi, en la pequeña Delhi, me parece que le llaman, un barrio en las afueras de Londres, que hacen un mercadillo los sábados extraordinario. Es que casi todos los comercios son de pakistaníes. El Chinatown en pleno centro del Chinatown. El Soho, sí. Pero ves, es que ellos ya heredan eso desde el siglo XIX, por ejemplo. Ya vienen teniendo la presencia. Nosotros no habíamos tenido la presencia de hispanoamericanos más allá de Machín, de Pepe Legrand y algún otro. Pero esta invasión masiva que hemos tenido en estos últimos 20 años no la habíamos sufrido, ¿no? Entonces, claro, es diferente. Pero bueno, sí, en cierto modo es otra cuestión que también habla de la falta de delicadeza, bueno, como se interprete, o de la cara dura de los políticos. Los políticos han trazado un plan con el tema de la inmigración. Y es sí o sí. Y el otro día había un chiste en las redes sociales que decía: toda África, y ponían el mapa, no cabe en Europa, que se den cuenta, efectivamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo me he manifestado sobre el tema del racismo y es lo que yo siento. No digo que eso sea lo general. Yo no tengo ninguna animadversión por el color de la piel con nadie. Además, yo vengo de un grupo aquí en Asturias, que creo que lo he contado en alguna ocasión, que hemos sido discriminados socialmente. Se nos enterraba aparte en los cementerios, no se nos daba la comunión en las iglesias y no teníamos prácticamente derechos. Éramos pastores trashumantes, mis antepasados, ¿no? Así es que si alguien ha sufrido, pero esto hasta mediados del siglo XX, si alguien ha sufrido lo que es la persecución en el pueblo donde me encuentro. Entonces, no tengo ninguna animadversión. Para mí el racismo se basa en una cuestión cultural. A mí, si el que me da la vara es un blanco como la espuma, me está haciendo tanto daño como si el que me da la vara es un señor de África o es un señor de los indios apaches de Estados Unidos. Me da igual. Si el que me da la vara me está dando la vara, me está jodiendo por todos lados, sea del color que sea. Pero, quiero decir, hay un sentimiento generalizado en el europeo acerca de lo que son sus derechos porque es la civilización más avanzada. Eso, bueno, que pasó la antorcha a Estados Unidos, vamos a decir así. En América poco, Estados Unidos, un poquito Canadá y Argentina y algún otro país, bueno, quizá Perú, quizá Chile. Pero eso es la cultura occidental que llamamos. Entonces el europeo, sea francés, sea inglés, sea alemán, sea húngaro o sea español, entiende que sus derechos los ha conseguido a base de mucho esfuerzo y mucho sacrificio.
ahora entran por la puerta de atrás miles y miles y miles y miles y miles de personas que gozan de unos privilegios. Es humanamente aceptable que se les atienda. Es humanamente aceptable que se les atienda. Pero no se hace de acuerdo con lo que, digamos, el europeo exige o le gustaría. Se hace a presión, a traición y por decreto. Y luego los roces en la calle provocan, claro, desavenencias. Porque los chavales de 20 años que vienen del Sahel están muy bien en un centro de acogida, les dan de comer, les dan de beber, pero también necesita un móvil, también necesita fumarse un pitillito o un porrito y también, si pueden, pues una chavala de 20 años, que son muy apetecibles. Claro, todo eso, si no está al alcance de la mano, te lo tienes que ganar. Y ahí es donde entran en conflicto, y ahí ocurren los conflictos que ocurren, y ahí ocurren las cosas que ocurren. Y eso marca un rechazo social, que en definitiva la gente pues se lo echa en cara a los políticos. Pero lejos de buscar una solución, los políticos siguen a su bola. Es decir, siguen a su bola. No llegan a arbitrar una política de ayudas. ¿Qué queremos? ¿Que vengan masivamente para que duerman en los parques? ¿Para que te ayuden a aparcar un coche 8 tíos como bigardos? No, no. Que los traigan, que los formen, que trabajen, que coticen y que ayuden a sus familias con ese dinero, que es lo que han hecho los inmigrantes toda su vida. Entonces, bueno, no sé, yo creo que en la Unión Europea menos, lo que decía Javier, menos burocracia, menos funcionarios y más efectividad sobre el terreno, que es lo que echamos de menos.